Ahora vamos a trabajar la parte práctica de la unidad número 2 y empezaremos con el análisis de datos utilizando el software estadístico Yamovi. Trabajaremos 3 casos de estudio. El primer caso de estudio corresponde a una investigación en la que se evalúa el porcentaje de grasa corporal de pacientes con VIH. En el caso número 2 se trabajó con indicadores demográficos a nivel mundial según UNICEF. Y el caso número 3 corresponde a una evaluación de la estatura de jugadores de la NBA. Bien, vamos a nuestra carpeta de data frames y vemos que aquí aparecen algunos archivos en formato delimitado por comas, que es una extensión CSV, otros archivos en formato XLSX, es decir, Excel, y tenemos también estos archivos con el icono de Yamovi. Dentro de estos está el que se conoce como Data Frame Grasa Corporal. Y estos archivos tienen la extensión OMV, porque estos archivos pueden abrirse directamente en el software estadístico Yamovi. Ya están preparados para poder ser trabajados en este software. Más adelante vamos a abrir algunos de estos archivos en otros formatos, lo cual requiere algo sencillo como únicamente abrirlos para los formatos CSV o hacer una importación para el caso de archivos en formato Excel. Bien, eso quiere decir que aquí únicamente debo dar un doble clic para poder abrir el archivo. Ese es el archivo del porcentaje de grasa corporal. Primero vamos a familiarizarnos con la interfaz de Yamovi. Tenemos aquí en estas 3 líneas horizontales las funciones para archivos: importar, guardar, guardar como, exportar y abrir archivos recientes. Aquí tenemos algunas opciones como lenguaje, los colores con los que se va a trabajar. Y luego tenemos las pestañas de variables, donde aparece el listado de variables. Datos. Están aquí en una hoja electrónica todos los datos ingresados. Para este caso tenemos un total de 134 observaciones. Y luego vamos a tener una pestaña donde aparecen las diferentes opciones para análisis de datos. Las opciones que aparecen por defecto cuando se instala el software son exploración, pruebas T, ANOVA, regresión, frecuencias, factor. Estos otros son paquetes que se van a instalar a través de la biblioteca de Yamovi. Simplemente se buscan aquí los paquetes de interés y se da un clic a instalar. Y este es el menú de editar. Cuando ya tenemos datos podemos hacer cierta edición de la fuente, entre otras cosas. Podemos trabajar también con algunas ecuaciones. Los resultados se van a desplegar acá. Y vamos a empezar por hablar de estas variables. Al menos las 2 variables que vamos a utilizar por acá van a ser el porcentaje de grasa según pliegues y el índice de masa corporal. Podemos tener más detalles de estas variables si le damos un clic por acá. Y vemos que aquí aparece la variable con su nombre, porcentaje de grasa pliegues. Aquí podemos escribir más detalles. Y el tipo de medida, que va a ser nominal, ordinal o continua. Las variables categóricas tienen aquí las opciones nominal y ordinal. Esta va a funcionar tanto para variables de intervalo como variables de razón y para variables discretas o continuas. El que tengamos variables continuas se puede definir acá si esta variable tiene decimales. Y texto servirá para poder ingresar caracteres alfanuméricos. Pueden ser variables nominales que no se hayan codificado. Veamos una variable que sí está codificada. Esta, que es sexo, tiene un código 0 que corresponde a femenino
y un código 1 que corresponde a masculino. Eso quiere decir que cuando ingresamos datos a esta variable no debemos de escribir la palabra femenino si vamos a ingresar un nuevo caso. Únicamente escribimos el valor 0 cuyo valor o significado de código ya está definido acá y se puede modificar. 1 para masculino, 0 para femenino. Y esta es una variable nominal. Bien, vamos a empezar por hacer un análisis de correlación entre las variables porcentaje de grasa según pliegues y la variable índice de masa corporal. Antes de hacer ese análisis de correlación, podemos hacer un análisis exploratorio de estas variables. Aquí me voy al menú exploración descriptivas y voy a agregar aquí las dos variables, porcentaje de grasa según pliegues y por el otro lado IMC o índice de masa corporal. Vemos que acá ya aparecen los primeros resultados. Estos resultados corresponden a estadísticas que se pueden ir seleccionando por acá: asimetría, kurtosis, Shapiro-Wilk. Y también podemos hacer un análisis gráfico solicitando histograma con opciones de densidad, por ejemplo, gráfico QQ, diagrama de caja. Si hay valores atípicos, estos pueden ser etiquetados o no. Y al diagrama de caja le podemos agregar un gráfico de violín y los datos, así como la media. Luego vamos a tener acá las variables, que para estas variables cuantitativas, estas pueden ser desplegadas a través de filas y va a tener más sentido porque su visualización es mejor de esta forma. Tenemos 134 observaciones para la variable porcentaje de grasa de pliegues y 134 observaciones para la variable índice de masa corporal. No hay ningún dato perdido. Como esto no me va a servir, esto de los datos perdidos, yo puedo quitar esta opción y ya no se visualiza. Además tenemos acá media, mediana, desviación estándar, valor mínimo, máximo, asimetría, kurtosis y test de Shapiro-Wilk. Por el momento no me voy a centrar en estos detalles. Estos detalles los revisaré cuando haga el estudio de caso de evaluación de la normalidad. Entonces directamente voy a la opción que me permite hacer un gráfico de dispersión. La única que aparece disponible cuando no se ha instalado ningún módulo adicional va a ser regresión matriz de correlaciones. Y aquí podemos solicitar también, además de la gráfica, el coeficiente de correlación, ya sea de Pearson, Spearman o la tau-p de Kendall. Y para ese coeficiente de correlación, una prueba de significancia, así como un intervalo de confianza. Y aquí voy a tener también el tamaño de la muestra. Bien, si yo quisiera que la variable IMC apareciera en el eje X, entonces voy a ingresar esa variable en primera instancia. Y esta otra por acá. ¿Qué son estas variables? El índice de masa corporal es un indicador antropométrico de estado nutricional, el cual relaciona el peso con la talla. La talla se va a mantener constante, pero el peso puede aumentar a medida que una persona pues aumenta su peso. Puede clasificarse como estado nutricional de normal a sobrepeso u obesidad. De manera que índices de masa corporal más altos van a estar relacionados con obesidad y los más bajos con bajo peso. Luego el porcentaje de grasa según pliegues es el porcentaje de grasa corporal que también está relacionado con una salud nutricional. Mayor porcentaje de grasa según pliegues puede ser algo patológico, así como valores muy bajos. Bien, entonces acá ya puedo visualizar el gráfico si marco la matriz de correlaciones.
Aquí están las dos variables. Índice de masa corporal en el eje X. Porcentaje de grasa según pliegues en el eje Y. Puedo solicitar aquí la densidad de las variables para poder ver cómo se distribuyen estas variables. Más o menos tendrán una distribución normal, pero eso lo veremos más adelante. Y marcar acá las estadísticas. Estos gráficos que están acá realmente se están haciendo en R. Yamovi está haciendo una interfaz para trabajar R de una forma sencilla, es decir, a través de marcar opciones de iconos y ventanas. Bien, aquí vemos que hay una relación directa. El coeficiente de correlación corresponde a 0.611 y nos dice que hay una correlación estadísticamente significativa. Tenemos más detalles acá en este panel, donde aparece el valor del coeficiente de correlación muestral, que corresponde a 0.611, y de la población de la que se extrajo la muestra, aparece un intervalo de confianza poblacional, un intervalo de confianza para este coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación de 0.611 obviamente va a estar incluido en este intervalo de confianza, pero el intervalo de confianza que va de 0.493 a 0.708 nos va a dar un conjunto de valores que podría tomar este coeficiente de correlación poblacional, o el coeficiente de correlación poblacional, que no es el mismo que el coeficiente que hemos determinado en nuestra muestra. El coeficiente de correlación poblacional estimado a partir de esta muestra podría estar incluido entre 0.493 y 0.708. Esta es una estimación un poco precisa. No hay un parámetro para decir si algo es preciso o no, pero obviamente esto es impreciso. Esto pues va a estar relacionado con los parámetros para el cálculo del intervalo de confianza. Dentro de ellos está el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 134. Ya está por acá, pero otros parámetros nos van a permitir establecer o van a influir sobre este intervalo de confianza. Bueno, pues en este caso tiene que ver también este coeficiente de correlación. Es un coeficiente de correlación posiblemente no tan alto. Si tenemos un coeficiente de correlación mayor que nos está hablando de una relación fuerte, esto con el mismo tamaño de muestra podría presentarnos un intervalo de confianza con una mayor estimación. ¿Por qué? Porque si queremos establecer mayor precisión para este coeficiente de correlación en particular, necesitaríamos una muestra más grande que la que tenemos en este caso. Pero bien, este es el valor muestral y nuestro coeficiente de correlación va poblacional, según esta estimación, va de 0.493 a 0.708. También sabemos que si hay una distribución normal para este intervalo de confianza, o más bien para este coeficiente de correlación, se esperan valores centrales con mayor probabilidad que los valores que van a estar en los extremos. Es decir, es más probable que el coeficiente de correlación poblacional esté cercano a 0.611 con valores como 0.600, 0.700, eso es, o 0.650. Es más probable que tome esos valores y no otros valores más extremos como 0.498 o 0.700. El valor P que tenemos acá es para la prueba de hipótesis del coeficiente de correlación. Y recordemos que la hipótesis nula de ese coeficiente de correlación pues va a ser que el coeficiente de correlación poblacional es igual a 0.
La hipótesis alternativa será, por lo tanto, que este coeficiente de correlación poblacional va a ser diferente de 0. Tenemos un valor de P aquí menor a 0.001. Y recordemos ahora bien que si el valor P es menor al nivel de significancia, se rechaza esta hipótesis nula. Si tenemos un nivel de significancia del 5%, es decir, 0.05, vemos que este P es menor a 0.05 y por lo tanto rechazamos esta hipótesis nula. Lo cual nos está diciendo que de la población de la que se extrajo esta muestra, no se puede descartar que haya una correlación entre estas dos variables. Bien, estamos haciendo inferencia estadística a través de intervalos de confianza y de valores P. La conclusión es que es una correlación moderada, podríamos llamarla, y es directa. Ahora bien, en este caso voy a aprovechar también para hacer una exploración de otras variables. Si quiero hacer posteriormente un modelo de regresión lineal, puedo incluir esta variable que está asociada al porcentaje de grasa de pliegue, si esa es mi variable respuesta. Pero ¿qué otra variable podría utilizar como predictora, además del índice de masa corporal de las que tengo acá? Por ejemplo, si me centro en una variable cualitativa, no puedo hacer un análisis de correlación para relacionar el sexo y el porcentaje de grasa según pliegues. Para ese caso puedo utilizar exploración y aquí en descriptivas voy a tener el porcentaje de grasa según pliegues acá y el sexo en separar por. Podemos ver que Jamovi nos recuerda el tipo de variables que podemos utilizar en cada cuadro de diálogo. En este caso, variables nominales. Y lo que quiero es hacer otra vez un análisis gráfico, pero puedo tener un análisis estadísticos. Por ejemplo, aquí me dice, las mujeres tienen un porcentaje de grasa promedio de 29 unidades y los hombres un porcentaje de grasa promedio de 18.9 unidades. Es decir, hay en promedio mayor porcentaje de grasa en las mujeres que en los hombres. Aquí aparecen desviaciones estándar, valores mínimos y máximos, no me centraré en eso por el momento, pero sí solicitaré un diagrama de caja. Este diagrama de caja me muestra la comparación. Aquí tenemos la mediana, el valor mínimo, el valor máximo, el cuartil 1, el cuartil 3. Hay un porcentaje de grasa superior en las mujeres con respecto a los hombres. Puedo solicitar aquí otros estadísticos y también otros gráficos. Cuando solicito estos histogramas puedo revisar las distribuciones que presentan estas variables. Aquí vemos más o menos que son distribuciones normales. Hay ciertas desviaciones a la normalidad, pero eso lo analizaremos posteriormente. Ahora bien, también puedo hacer un análisis inferencial univariante para esta relación entre el porcentaje de grasa corporal según sexo. Y para eso tengo la opción pruebas de T, dado que solo hay dos grupos, femenino y masculino. Si hubieran más grupos de comparación, podría elegir ANOVA. Y tengo aquí entonces pruebas de T para muestras independientes. Porcentaje de grasa según pliegues y separar por sexo. Aquí puedo solicitar otra vez gráficos descriptivos y me muestra un gráfico de error. El gráfico de error tiene la media y desviaciones estándar o error típico o intervalos de confianza. En este caso se está presentando el intervalo de confianza. La mediana por acá, la media por acá. Y hay una superioridad a través del porcentaje de grasa según pliegues promedio de las mujeres con respecto a los hombres. Y bueno, aquí solicito el valor P. Al comparar los valores promedio del porcentaje de grasa entre hombres y mujeres,
hay una diferencia estadísticamente significativa, como vemos por acá. Puedo solicitar también un estadístico del tamaño del efecto, que como se vio en la clase magistral para pruebas de T, existe lo que se conoce como la D de Cohen. Dado que hay una diferencia, ¿qué tan grande es esa diferencia? Aquí nos da un estadístico D de Cohen de 1.75. Este es un valor grande, una diferencia grande en el porcentaje de grasa corporal promedio de mujeres y hombres. Bien, con esto terminamos este primer caso. Aquí conviene aclarar que si yo quiero guardar estos análisis, pues los guardo por acá. Y en el archivo se guardarán tanto el data frame o los datos como los análisis realizados. Y si yo no recuerdo cómo hice alguno de estos análisis, por ejemplo, esta matriz de correlaciones, puedo darle aquí un doble clic y voy a encontrar acá todas las opciones y el comando que utilicé, que se llama matriz de correlaciones. Solo conviene familiarizarse con cada uno de los comandos que aparecen en cada uno de estos análisis. En este caso no me interesará guardar esos resultados y simplemente voy a cerrar y no guardar los cambios que he realizado. Ahora vamos a trabajar con indicadores demográficos a nivel mundial según UNICEF. Tengo ya una versión de DataFrame UNICEF, pero voy a partir de abrir el archivo en formato XSLX para ejemplificar la opción de importar un archivo. Bien, entonces voy a cerrar esto y abro Jamovi nuevamente. Jamovi puede abrir fácilmente a través de la importación de archivos de SPSS o archivos de Excel. Esta es una ventaja porque pues estos son una hoja electrónica bastante utilizada y el otro un software estadístico bastante utilizado. Para ello voy acá, importar especial, busco la carpeta y busco el archivo DataFrame UNICEF XLSX. Pues con esto ya he hecho la importación. Estas variables no me van a servir. Anticlic, clic derecho, eliminar variables, sí. Y como bien dijimos anteriormente, puedo revisar aquí el listado de variables. ¿Sí? Bien, tenemos acá una gran cantidad de indicadores demográficos, indicadores de salud, indicadores económicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el gasto público en protección social, gasto público en educación, gasto público en salud. Acá tenemos otras variables como esperanza de vida al nacer. Tenemos también la tasa de alfabetización en mujeres. Y una variable que vamos a utilizar como variable de respuesta, que es la tasa de mortalidad neonatal. Como bien dijimos, podemos acá tener más detalles de esta variable. En este caso quiero cambiar el nombre de la variable. Y voy a escribir aquí únicamente tasa o mortalidad neonatal. Bien, ahí está. Y la otra variable que voy a utilizar va a ser tasa de alfabetización. No voy a utilizar todo este nombre largo que aparece acá, sino que simplemente alfabetización mujeres. Como dijimos aquí en la descripción, podemos poner más detalles. Esos detalles que quité anteriormente me aparecen acá. Dice, fue importado como tasa de alfabetización de mujeres en 2019. Entonces yo podría escribir aquí estos detalles para tenerlos en cuenta. Tasa de alfabetización en mujeres. Esto será por 1000 habitantes o por 1000 mujeres. Y
esta tasa del año 2019. Ya aquí está. Bueno, como había dicho, las opciones gráficas que aparecen acá en regresión, si no se han instalado algunos paquetes, van a ser únicamente matriz de correlaciones cuando queremos realizar un gráfico. Pero si instalamos a través de la biblioteca de Jamovi este primer módulo, scatter, vamos a tener un scatter plot o gráfico de dispersión. Y bien, aquí tengo entonces alfabetización mujeres. Ok, alfabetización mujeres va a ser mi variable independiente y variable dependiente va a ser mortalidad neonatal. Aunque recordemos que si estamos haciendo una evaluación de correlación, esta es una relación simétrica y no se define una variable como independiente o la otra como dependiente. Sin embargo, voy a hacer este análisis pensando en un posterior análisis de regresión, de manera que mortalidad neonatal voy a pensar que es mi variable dependiente. Y por eso la he ubicado acá en el eje Y. Bien, entonces veamos acá, esta es una relación que posiblemente no sea lineal. Y lo que sí es que es una relación indirecta. Valores más altos de mortalidad neonatal se relacionan con valores más bajos de alfabetización. Eso tiene sentido. La mortalidad neonatal es la mortalidad de niños menores de 28 años. Aquí tenemos la opción de grupo. Como en el caso anterior, que era, bueno, eso lo veremos más adelante. Grasa corporal, teníamos dos variables cuantitativas, por ejemplo, podríamos incluir una tercera variable acá de tipo cualitativa, como sexo. Bien, aquí se pueden solicitar líneas de regresión, una línea lineal, valga la redundancia. Sin embargo, cuando pensemos en una regresión, posiblemente no sea la mejor opción para poder hacer un modelado. Tenemos aquí una línea suavizada y podemos solicitar aquí un intervalo de confianza para el error típico. Luego tenemos aquí las densidades para saber cómo se distribuyen estas variables. Aquí vemos que estas distribuciones posiblemente no sean normales. Y se pueden cambiar aquí las distribuciones por diagramas de caja. Otro paquete que se puede utilizar para hacer gráficos va a ser FlexPlot. Y en su opción FlexPlot debemos de instalarlo, recordemos. Podemos agregar otra vez aquí alfabetización de mujeres como variable predictiva y la mortalidad neonatal. La desventaja que FlexPlot no trabaja con variables que tengan como nombre un espacio en blanco o ciertos caracteres. Por eso no se puede visualizar. Eso quiere decir que sí puedo hacer una visualización con estas otras variables. Aquí no hay ningún problema. Y nos está haciendo una sugerencia del mejor modelo para este tipo de relaciones. Aquí tenemos otras opciones, pero las veremos en otros casos posteriormente. Bien, entonces vamos a regresar a las variables que estábamos utilizando, pero ahora trabajaremos con el menú regresión y el comando matriz de correlaciones. Quiero explorar las correlaciones entre tasa de alfabetización y la variable de respuesta, que la he definido como la tasa de mortalidad neonatal. Pero antes de eso voy a trabajar también con otra de estas variables y por lo tanto voy a cambiarle el nombre para que las opciones de visualización sean favorables. Una desventaja que tiene Jamovi es que no se pueden modificar, por ejemplo, algunos detalles de estas gráficas a menos que sí estén como opciones en los análisis que realicemos.
en los tipos de análisis. Las modificaciones, las personalizaciones se pueden trabajar muy bien en R, por eso vamos a trabajar con los dos software estadísticos. Además, aquí vemos que cuando se hacen algunas importaciones, algunas variables que son cualitativas o cuantitativas más bien, no fueron reconocidas como cuantitativas. Por lo tanto, solo hacemos un cambio acá a lo que corresponde. Lo mismo para este. Bien. Voy a utilizar otra variable que podría ser... vamos a ver, aquí puedo visualizar las variables como había dicho, para no complicarme. ¿Cuál me interesa? Podemos tener acá una variable que se relacione de forma directa. Y este podría ser el matrimonio a los 15 años. Ok, busco esta variable. Y le voy a llamar únicamente matrimonio adolescente. Ok. Voy a trabajar únicamente con estas dos variables. Entonces, regreso a lo que estaba haciendo. Como pueden ver acá, yo puedo pues regresar a este análisis en el cual no había definido ninguna variable. Voy a presentar de primero acá la mortalidad neonatal y luego alfabetización en mujeres y luego el matrimonio adolescente. Voy a solicitar aquí la matriz de correlaciones. Y tengo aquí las diferentes variables. Aquí es importante decir que ingresé primero esta variable mortalidad neonatal y va a ser la primera que aparezca. Aquí tengo mortalidad neonatal en esta columna. Y aquí tengo las otras variables. Bien, vamos a ver acá. Realmente estas matrices de correlaciones no son muy buenas. Es mejor trabajarlas en R. Es un poco difícil a veces entenderlas. Porque la visualización es muy pobre, sobre todo de los nombres de las variables. Matrimonio adolescente está por acá. Es esta variable. Matrimonio adolescente con mortalidad neonatal. Hay una relación directa. ¿Sí? Ahora bien, matrimonio adolescente también se puede relacionar con la alfabetización. Esto sería alfabetización con matrimonio adolescente. Están relacionadas de forma indirecta. Y por el otro lado, mortalidad neonatal con alfabetización en mujeres relacionados de forma indirecta. Bien, no suelo usar estas opciones aquí, al menos en Jamovi. Sí las usaré en R. Aquí aparecen también las correlaciones y las podemos solicitar acá en el gráfico en la matriz de correlaciones, así como en esta tabla donde aparecen todas las correlaciones. Centrémonos ahora en el análisis de estas correlaciones. Alfabetización en mujeres con mortalidad neonatal. Bien, hay una relación indirecta. Es estadísticamente significativa por estos asteriscos que aparecen acá y por este valor que se muestra por acá. Eso es lo que tenemos. Matrimonio adolescente y mortalidad neonatal, una relación directa.
Ahora veamos los intervalos de confianza. Aquí, intervalos de confianza. Vamos a ver aquí estos valores. Mortalidad neonatal con matrimonio adolescente. Un intervalo de confianza que va de 69 con alfabetización de mujeres, perdón. Va de 69 a 86 aproximadamente. Y matrimonio adolescente que va de 499 a 715. Este intervalo que está acá es más amplio, hay una menor precisión en la estimación. Y como bien había dicho, está influenciado por el valor que se ha calculado del coeficiente de correlación, así como el tamaño de la muestra. Puedo solicitar aquí el tamaño de la muestra. Y veo que para matrimonio adolescente, sin embargo, tenemos un mayor tamaño de muestra, porque no hay datos perdidos. Después los podemos buscar por acá. No hay muchos datos perdidos para matrimonio adolescente, como si los hay para la variable alfabetización de mujeres, porque tenemos en común entre la relación de esto con esto y esto con esto, mortalidad neonatal. Bien, aquí hemos hecho el análisis. Bueno, sin embargo, hace falta utilizar otro comando, el comando correlación parcial. El comando correlación parcial, pues acá se ponen las variables. Alfabetización, mujeres. Voy a probar otras variables solo por revisar su uso. Lo mismo se muestra aquí un cuadro con todas las posibles relaciones. Se pueden seleccionar estas opciones de Pearson, Spearman, al igual que en la matriz de correlaciones. Y el concepto de correlación semiparcial va a ser utilizado cuando veamos la unidad de regresión lineal múltiple. Pero adelantándonos tiene que ver con, en un modelo de regresión, cuál es la correlación única entre la variable predictora y la variable predicha, pero esa relación única sin tomar en cuenta las otras variables del modelo. Bien, esto tampoco me va a servir, no me sirve tampoco guardar este archivo, lo voy a cerrar, ya no tengo nada más que analizar por acá. Y para finalizar, voy a trabajar con el archivo dataframe NBA. ¿Y qué tengo por acá? Pues haciendo un análisis de tipo descriptivo, 540 observaciones de la estatura y la envergadura en pulgadas de jugadores de la NBA. Bien, entonces voy a otra vez solicitar este análisis en filas. En estadísticos ahora voy a marcar algunos datos. Perdidos no me sirve. Ya tengo media, mediana. Voy a pedir la moda. Y voy a pedir también la simetría, la kurtosis. Y posteriormente haré un análisis de Shapiro-Wilk. Pero por el momento solo me interesa estos estadísticos. Con estadísticos quiero saber si la distribución de esta variable es normal. No voy a utilizar por el momento una prueba de bondad de ajustes, eso lo haré al final. Y no voy a utilizar ninguna gráfica. Bien, entonces, ¿qué puedo decir de estos datos solo con estos estadísticos? Bueno, estos estadísticos me pueden decir mucho de la distribución. Primero, tengo que la media es 78.2. Y esta media de 78.2,
que la tengo por acá. ¿Qué tan parecida es a la mediana? Recordemos que en una distribución normal, la media, la mediana, la moda tienen valores similares, si no es que iguales, 78, 78 y 78. Hay alguna variación ahí de decimales, pero la verdad es que estos datos parecen ser más o menos iguales. ¿Ya? Una posible distribución normal. Ahora evalúo la relación entre la media y la desviación estándar. La desviación estándar con relación a la media pues es pequeña. ¿Sí? 340 dentro de 78,2, por ejemplo. Si yo quiero calcular el coeficiente de variación, divido 3.40 entre 78.2, es decir, la desviación estándar dentro de la media. Eso lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar un valor de 4.34. 4.34. ¿Ok? Ese valor de 4.34 es el coeficiente de variación. Hay poca variación, poca variabilidad de la variable que estamos estudiando con relación a la media. Y eso tiene sentido porque estos son jugadores de básquetbol, ¿ya? Y entonces se espera que la variabilidad en su estatura sea poca. El valor mínimo 68.3 pulgadas y el valor máximo 87 pulgadas. Bien, posiblemente si hubiera hecho la evaluación de la estatura en la población en general, no sé, en Estados Unidos, la desviación estándar pudo haber sido más alta. Y ahora tocará, pues, recordar que si la desviación estándar es muy pequeña con relación a la media o es muy grande, por ejemplo, una desviación estándar que sea del tamaño de la media, los datos posiblemente no van a tener una distribución normal. O como dije, si la desviación estándar es muy pequeña. Este será el caso de una desviación estándar muy pequeña, pues debemos de hacer más pruebas. Cuando evaluamos la normalidad, como se dijo en la clase magistral, hay que realizar todas las pruebas posibles. No podemos conformarnos con una sola prueba y nunca va a ser definitiva una prueba de bondad de ajuste, cuando muchas veces por error se cree que esa es la prueba definitiva para evaluar la normalidad y no es así. Bien, entonces luego tenemos, como habíamos dicho, valores mínimos y máximos. Tenemos también asimetría y kurtosis. Y la asimetría y la kurtosis van a ser estadísticos que nos hablen de la distribución. La kurtosis nos va a diferenciar entre curvas puntiagudas, leptocúrticas, curvas normales o más o menos normales, normocúrticas, y curvas achatadas, platicúrticas. Eso va a estar relacionado con precisamente la variabilidad de los datos. Por el otro lado, la asimetría nos habla que en una distribución más o menos normal, la media y la mediana tienen el mismo valor o valores similares, pero en distribuciones sesgadas, aquí vamos a tener la mediana y la media por acá. Entonces hay una asimetría. Esta es una asimetría negativa y lo contrario una asimetría positiva. Pues bien, las curvas puntiagudas, las curvas achatadas y también es el caso de las distribuciones asimétricas, van a ser no normales. O por otro lado, si tenemos valores atípicos, estas distribuciones podrían ser o no normales.
Para valorar según asimetría y kurtosis podemos utilizar más o menos intervalos entre -1 a +1 o -1.5 a +1.5, y eso también depende de cómo se va a calcular la asimetría. Para Yamovi pues podríamos tomar esos intervalos entre -1 a +1, ya sea para kurtosis o asimetría. Vamos a tener que si el valor aparece dentro de ese intervalo o ese rango, vamos a tener variables que posiblemente se distribuyan de forma normal. Bueno, entonces tenemos acá todo el análisis que se ha realizado comparando la media, la mediana y la moda, la media con la desviación estándar, calculando el coeficiente de variación y utilizando estos estadísticos de forma como serían la asimetría y la kurtosis. Ahora vamos a trabajar con el análisis gráfico, y para ello voy a solicitar acá las gráficas. Histograma, densidad. Bueno, es una curva algo puntiaguda, ¿lo ves? Su kurtosis es negativa, eso quiere decir que las curvas achatadas van a tener una kurtosis positiva. Y diagrama de caja. Es una curva asimétrica también, podemos ver. Y esto lo podemos ver por acá. Sin embargo, aquí tenemos unos valores atípicos. Y vemos aquí que precisamente los valores atípicos son para jugadores de más baja estatura. No tienen sentido gráficos de barras porque estas son variables cuantitativas. El gráfico QQ. Y analicemos lo que dice el gráfico QQ. Esta línea de referencia va a ser la normal. Y los puntos van a ser las observaciones en una distribución normal, ideal. Todos los puntos estarían sobre la línea de referencia. Estas se consideran entonces unas desviaciones a la normalidad, pero vemos que son desviaciones pequeñas de la normalidad. Aquí pedimos el gráfico de violín para también imaginarnos estas distribuciones, y aparecen los valores atípicos que también van a corresponder a esas desviaciones de la normalidad. Y podemos tener aquí los datos. La media y la mediana coinciden. De manera que según el análisis gráfico, tanto por el histograma, el boxplot y el QQplot, yo puedo decir que estos datos tienen distribución normal. Ahora bien, voy a revisar el test de Shapiro-Wilk. Para ello, y para que pueda visualizar todo de una mejor forma, voy a quitar los otros estadísticos y pues solo me centraré en el test de Shapiro-Wilk. ¿Y qué dice el test de Shapiro-Wilk? Bueno, dejaré también el tamaño de la muestra, y esto va a ser por una razón particular. El test de Shapiro-Wilk dice que se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula para una prueba de bondad de ajuste? Bueno, en este caso yo tengo una hipótesis nula que me dice que la distribución de los datos es normal, y la hipótesis alternativa me dice que la distribución no es normal. ¿Y qué dice esto? Que más bien se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, decimos que la distribución no es normal. ¿Y de qué ha servido todo lo que hemos visto anteriormente? Es decir, las pruebas estadísticas o la comparación de estadísticos descriptivos, el análisis gráfico para decirnos que esto sí tenía una distribución normal. Pues bien, aquí también es importante la crítica de estos resultados. Una de las desventajas de la estadística inferencial clásica y esto de rechazos de hipótesis nula es que posiblemente con muestras más grandes siempre vamos a tener un rechazo de las hipótesis nulas.
Esta muestra es grande, pues 540, por eso he dejado ahí el tamaño. Posiblemente sea mejor trabajar las pruebas de bondad de ajuste con muestras que varían entre 50 a 200 datos. Podrían trabajarse también con menos de 50, aunque eso podría tener algún riesgo, ¿no? De manera que las muestras de 50 o de 200 datos van a ser más informativas para que muestras pequeñas, como bien habíamos dicho en la clase. Una muestra de 10 no es informativa, no sirve para evaluar la normalidad de datos. Podemos cometer errores, pero también los podemos cometer cuando tenemos muestras muy grandes. En estas muestras muy grandes, pequeñas desviaciones de la normalidad, como las que ya vimos, hacen que se rechace la hipótesis nula. De manera que una opción podría ser o quedarnos concluyendo con las pruebas que ya se hicieron, porque tenemos una muestra relativamente grande. Esta muestra, vamos a ver qué tan precisa se realizó la estimación de nuestro parámetro, que en este caso era la media poblacional. Para ello voy a utilizar otro paquete, y este va a ser el paquete ESI. Este paquete también debe de instalarse a través de estos módulos. Y voy a solicitar acá la media. La media de la variable de interés está por acá. Y su intervalo de confianza, que corresponde a 77.9, de 77.9 a 78.5. Esta muestra es grande, no por el número, ahora bien hecho este análisis. Después que se ha hecho este análisis, pensamos que la muestra es grande y no por el número, sino por la estimación que se ha hecho de este parámetro, que sería la media poblacional. 77.9 a 78.5, un intervalo bastante estrecho, muy diferente al intervalo del coeficiente de correlación que habíamos visto anteriormente. Además, una desviación estándar de 3.40 y habíamos dicho que un coeficiente de variación pequeño. Bueno, pero lo importante en este caso es el intervalo de confianza. Esta muestra es grande porque su estimación fue bastante precisa. De manera que lo que nos interesa acá es el hecho que si consideramos esta una muestra grande, podríamos tomar una submuestra entre 50 a 100 datos o incluso 200 datos para poder hacer una evaluación de la bondad de ajuste a través de Shapiro-Wilk. O podemos decir que dado que esta muestra es relativamente grande, y sobre todo si esta fue recolectada de forma aleatoria, entonces vamos a concluir que la distribución es normal sin estar realizando pruebas de hipótesis como Shapiro-Wilk u otro estadístico de bondad de ajuste, como podría ser test de Anderson-Darling o Harke-Vera. Ya con esto tenemos suficientes indicios para decir que la muestra es grande. Y si esta fue la población, bueno, si esta es la población y ahí estamos hablando de todos los jugadores, pues no tenemos que hacer inferencia estadística, porque recordemos que la inferencia estadística se hace para muestras. Y uno de los supuestos de la inferencia estadística es que estas muestras se hayan extraído de forma aleatoria. Pero de eso hablaremos posteriormente en otras clases magistrales y en otros estudios de caso. De manera que yo puedo quedarme con esta solución, que es utilizar la estadística descriptiva y concluir que estos datos tienen distribución normal. Pero si quiero aplicar de una mejor forma el test de Shapiro-Wilk, entonces lo que voy a hacer es utilizar una muestra. Para este caso voy a trabajar de una forma burda, tomando aquí una muestra
esta si quiero. Es una muestra no probabilística, ¿ya? En R es más fácil tomar muestras probabilísticas. Aquí pues no tenemos esas opciones aún. Y de esta manera yo ahora voy a regresar a este análisis y voy a solicitar el test de Shapiro-Wilk. Ahora bien, mi muestra fue de 99 unidades muestrales. Es una submuestra. Y este valor P es no significativo. De manera que aquí sí podemos concluir que la distribución es normal. Y esto tiene una coherencia con los otros análisis que hemos realizado. Para finalizar estos casos, pues voy a hacer un análisis de otra vez de la normalidad, pero de una forma más rápida con este data frame UNICEF. Ya tengo aquí una versión. Voy a tomar la tasa de alfabetización. ¿Y qué es lo que veo en estos datos? Bueno, veo datos bajos, por ejemplo 57, 61 que lo vi arriba. Muy pocos datos así, la mayoría se acercan al 100. O sea, son tasas de alfabetización. Bien, exploración, descriptivos, tasa de alfabetización en mujeres, en hombres, cualquiera de las dos, o ambas. Otra vez solicito la visualización en filas. Y aquí voy a hacer únicamente un resumen con la media, la mediana, la desviación estándar y el test de Shapiro-Wilk. ¿Ok? Y para gráficos voy a utilizar el histograma, el gráfico QQ y el gráfico de diagrama de caja. Desviaciones muy importantes en la normalidad, esto no es normal. Una asimetría negativa. Múltiples valores atípicos, que son los valores más bajos, ¿verdad? Países en los que hay tasas de alfabetización muy bajas, tanto para hombres como para mujeres. Media y mediana son diferentes, 89 y 98, 91 y 98. Bueno, me conviene utilizar asimetría y kurtosis. Aquí tengo una desviación estándar 17, una desviación estándar más grande que la que había observado, bueno, con relación a la media, que la que había observado para el caso de estudio anterior. Calculemos el coeficiente de variación. Pensemos para mujeres. 17.7 que es la desviación estándar dividido 89.7 que es la media multiplicado por 100, un coeficiente de variación de 19.73. Ahora tenemos una kurtosis positiva y bastante alta y fuera del rango que habíamos establecido de menos 1 a más 1 o todavía de menos 1.5 a más 1.5, una distribución no normal. ¿Y qué decimos del coeficiente de simetría? Bueno, aquí está la asimetría negativa, menos 1.99, 1.93. Esto es no normal, ya con estos estadísticos. ¿Y cuántos datos tenemos? 79. Está bien, los resultados que podamos obtener de Shapiro-Wilk estarán bien tomando en cuenta esta muestra. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos no tienen distribución normal. Y como complemento, en grasa corporal vamos a correlacionar acá con scatter plot o gráfico de dispersión el porcentaje de grasa según pliegues con el índice de masa corporal, pero hacer una distinción por sexo. Bien, aquí aparecen que las relaciones son directas en ambos casos.
El porcentaje de grasa para las mujeres va a ser mayor que el de los hombres, pero puede ser que en algunos casos incluso la dirección de la correlación al estratificar por alguna variable sea distinta en diferentes grupos de categorías o estratificados. Esto lo podemos ver acá. Y también en correlación parcial existe la opción de utilizar una variable de control. Este es el coeficiente de correlación calculado utilizando una variable de control, 0.627 y 0.611 sin utilizar esto. Este es un tema que veremos más adelante cuando estemos trabajando con regresión lineal múltiple. Y finalmente, matriz de correlaciones. Bueno, esta no nos muestra opciones como tal. Ahora bien, las podemos encontrar en Flexplot. Flexplot, porcentaje de grasa de pliegues, índice de masa corporal y mostrar los gráficos separados por sexo, ya no en el mismo gráfico. Bien, con esto hemos cubierto todo lo relacionado a los primeros estudios de casos en Jamovi correspondientes a las correlaciones y la exploración de datos.